Sean bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, a esta celebración de la Eucaristía. Y hoy recordamos a Santa Cecilia, una de las santas romanas más celebradas. Se le nombra en el canon romano de la misa. Se nos dice que llevaba siempre el Evangelio sobre su pecho, y ni de día ni de noche interrumpía los divinos coloquios que continuarían en el paraíso. Es la más celebrada por los músicos, que la aclaman como su celestial patrona. Participemos con inmensa alegría en esta celebración y de pie recibamos a los ministros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos una gran santa, Santa Cecilia, aunque muchas veces de los primeros mártires de la Iglesia no conocemos sino simples anécdotas. A Santa Clara se le relaciona con la música, una joven que murió por la causa de Cristo y cuyo cuerpo se contiene en una de las catacumbas que están en Roma. Cuando uno visita las catacumbas puede admirar la imagen preciosa que cubre el féretro de Santa Cecilia. Pero una anécdota también interesante, en mis años en México, siempre este día, 22 de noviembre, en las plazas se reúnen los mariachis para celebrar a Santa Cecilia, porque como muy bien sabido de que Santa Cecilia es su patrona, pues ellos lo hacen con mucha fuerza. Es un día especial y todo el mundo celebra a los mariachis. Hoy nos toca entonces celebrar y darle su acción de gracia o su congratulación a todos los músicos, a nuestro hermano Paco, que está aquí, que es nuestro músico oficial de aquí de las misas, y a todos aquellos que la música les es algo tan esencial. Así que felicidades a todos los músicos en este día de Santa Cecilia. Hoy además estamos ofreciendo esta misa por agradecimiento por parte de las hermanas de la Legión de María, del Comitium de aquí de Carolina. Cumplen 58 años, así que es un buen número. Así que por eso están ellas aquí presentes y nosotros pues nos unimos a ellas en esta acción de gracias que es la Eucaristía. Bien, pues vamos a comenzar poniéndonos delante del Señor, reconociendo que las sombras que todavía nos habitan. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar sus ejemplos y anunciar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en las vidas de los santos. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El templo se convierte en el centro de la vida y de la religión judía. El relato que nos presenta este libro nos ofrece datos interesantes del sentido que han de tener las celebraciones y cómo celebrar las fiestas. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, que es el de Casleo, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios, que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar, con solemnes festejos durante 8 días, a partir del 25 del mes de Casleo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos,
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Rey y soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. El verdadero sentido del templo de Jerusalén, como el de todo lugar consagrado por la comunidad para sus celebraciones, ha de ser respetado, procurando que favorezca el encuentro con Dios, que es su finalidad principal. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Hoy coinciden las dos lecturas, cosa que no es muy usual, con el tema del templo. Hemos estado leyendo el libro de los Macabeos, hemos estado leyendo alguna historia de mártires, como la de la mujer y los 7 hijos. Hemos escuchado también triunfos sobre Antíoco Epifanes.
y hoy leemos precisamente sobre esta gran fiesta que hace el pueblo junto a Judas Macabeo, que era el líder, como para desagraviar el templo que había sido profanado. Y ahora pues el mismo día nos dice, el mismo día en que habían profanado el templo, ese mismo día lo volvieron a consagrar y a reparar. La verdad que es interesante y uno se emociona al escuchar cuánto fervor tenían todas aquellas personas por el templo, por la figura del templo, por la institución del templo. Y esto es uno de los signos más importantes del pueblo de Israel, tanto la ley como los sacrificios y el templo, todo alrededor del culto, resultan ser como los ejes principales de la religión judía. Sin embargo, esto del templo también tiene su, como decimos nosotros, tiene su cola también. Primero recordamos cuando el templo es construido por primera vez por Salomón. Ya David había señalado que quería construirle un lugar al Señor y el Señor le responde, todo, la tierra es mía, todo es mío, yo no necesito un lugar donde me encierren porque todo el mundo es mío. Podríamos decir que todo el mundo es templo de Dios. Así que tuvo sus confrontaciones esta figura del templo. Es también un poco el sentido que podía tener el templo o la relación que podían tener con los paganos, que todos también tenían sus templos dedicados a sus dioses. Entonces el pueblo judío que se está formando como pueblo también ve estas instituciones y también las adopta para sí mismo. Por ejemplo, los sacrificios, todas las culturas cananeas tienen sacrificios a sus dioses. Los salmos mismos, todas las culturas tienen también sus propios salmos, todas las religiones cananeas. La semana pasada veíamos cómo uno de estos salmos son adoptados por Israel y cambiaron su sentido para hablar de Yahvé y no para hablar de los Baales, que eran los dioses cananeos. Así que en esto del templo, pues podríamos decir que el pueblo de Israel pues toma de estas otras culturas la característica de un lugar sagrado. De hecho, la palabra implica un lugar que se aparta para lo sagrado. Aquí encontramos entonces pues un elemento importante, pero no un elemento característico de los israelitas. Vamos a decirlo de esa manera. Cuando Jesús aparece y lee en Cafarnaúm, lee sobre la vocación que él va a recibir, Jesús no habla de templos, Jesús no habla de sacrificios, Jesús no habla de este tipo de culto. Jesús se va por la otra línea, la línea profética, la línea de la liberación. Es interesante porque nosotros muchas veces le damos tanta importancia al culto y esto es bueno, esto es parte de nuestra herencia, pero cuando viene Jesús como que se va del otro lado. Y de hecho, cuando leemos en los evangelios las acciones de Jesús, la mayoría de las acciones son fuera del templo. Se realizan los milagros en las casas, en las calles, en donde está la gente normal. Esto también tiene su piquecito por parte de los evangelistas, sobre todo Lucas, para decirnos que el campo de acción de Dios, en este caso de su Hijo, no es solamente el templo, sino toda la ciudad, los campos, las calles, los caminos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que pronto leeremos para la fiesta de la Acción de Gracias? ¿Cuál es la actitud entonces de Jesús hacia el templo? Es un poco controversial y además también tiene sus maneras distintas.
el celo de tu casa me devora, dirá el evangelista, como para señalar y justificar esta acción violenta por parte de Jesús. Jesús, cuando llegaba a Jerusalén, también peregrinó como cualquier otro peregrino desde pequeño. Recuerdan que una vez hasta se perdió cuando tenía 12 años. Esas eran las 3 peregrinaciones que cada año se hacía a Jerusalén y precisamente hacia el templo para ofrecer allí los sacrificios. De tal manera que Jesús tenía como judío un amor también por el templo. Pero también Jesús conocía lo que se había derivado de toda esta institución del templo, y era toda una cuestión de comercio. Un comercio que de alguna forma se justificaba. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran de ovejas, de vacas, de bueyes, de palomas, y un peregrino, ¿dónde lo va a conseguir? No lo va a conseguir desde su casa o desde su pueblo, sino que lo va a comprar allí mismo en Jerusalén. Por lo tanto, era necesaria esta comercialización de todos estos animales para poder ofrecer los sacrificios. Las monedas, el templo tenía unas monedas distintas a las del Imperio Romano. No podían tener una moneda del Imperio Romano porque eso hubiera sido ensuciarse, impurificarse. Por lo tanto, los que traían las monedas tenían que cambiarlas por las monedas del templo, y ahí en esos canjeos, en estas compras y ventas, ustedes saben que siempre hay injusticias en los mercaderes de las monedas, como todos los años, y ahora cuando uno va a los países, a otros países que tienen moneda, ustedes saben que cuando usted compra le dan menos, y cuando vende, no, al contrario, cuando compra le dan menos y cuando vende le dan más. Y dice, pues no coincide lo que compré con lo que vendí. Bueno, ¿por qué? Porque así se ha hecho un negocio a través de la moneda. Jesús arremete contra los mercaderes del templo. Y es posible que este hecho haya sido real, aunque quizás no como lo pintan todos los evangelistas. Hay que decir que los 4 evangelistas narran el hecho, pero los 4 evangelistas lo narran desde su propia perspectiva. La más simple, el relato más simple lo tenemos en Lucas, que es el que hemos leído. El más complicado es el de Juan, que incluso pone a Jesús con unos azotes, y en ningún evangelio sinóptico aparece eso de los azotes. Algunos historiadores llegan a decir que la cosa no fue tan grave, porque si hubiera sido grave y hubiera causado un tumulto, los soldados del templo hubieran hecho alguna acción contra Jesús, y sin embargo no se hizo. Lucas dice no lo hicieron en cuanto a las autoridades, posiblemente porque veían la admiración que tenía el pueblo por Jesús. Pero que posiblemente no fue tan grave la situación, más bien era un signo profético. Jesús, dentro de la línea profética, también realiza este signo un tanto violento, un tanto que no nos parece coherente con lo que conocemos de Jesús, porque es un signo profético. Y cuidado que los profetas fueron fuertes en su signo, si no busquen un poco a Ezequiel. Jesús va en contra de los mercaderes del templo, que no son necesariamente los que estaban vendiendo bueyes o vacas o ovejas o cambiando monedas, sino lo que habían hecho sus jefes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, lo que habían hecho del templo. Era todo un negocio del que ellos también se lucraban. Y era una pena que el templo de Dios se hubiera convertido precisamente en una plaza del mercado, como decimos nosotros hoy. Pero toda esta teología del templo nos hace ver un poco también la actitud de Jesús. Por un lado, devoto del templo, celoso del templo, el celo de tu casa me devora. Pero por otro lado, también llega a decir, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Habían pasado 43 años cuando el templo había sido comenzado a reestructurarse, a erigirse nuevamente. Por lo mismo le dice, mira, 40 y pico de años han pasado para que
el templo llegue a ser lo que es hoy, y este Señor lo va a reconstruir después de destruirlo en 3 días. Todos sabemos, y el mismo evangelista nos dice que no se refiere al templo físico, sino al propio templo que es Jesús. Y Jesús sabemos que al 3er día resucita, que esa es como la reconstrucción del templo. Por lo tanto, en la mentalidad cristiana, ya el templo como estructura física no es la parte importante. Que ahora Jesús dice, yo soy el nuevo templo. Jesús nos dice, yo soy el templo. No lo está diciendo en esas propias palabras, pero cuando dicen destruyan este templo, se refería a sí mismo. Para los cristianos el templo es Jesús. Y donde esté Jesús, ahí estará su templo. Los primeros cristianos no tenían templos. Cuando se reunían, nos dice, los primeros cristianos se reunían en las sinagogas. Iban a las sinagogas como los demás judíos. Poco a poco, por las dificultades que fueron habiendo entre judíos, el judaísmo oficial y los cristianos, entonces comenzaron a reunirse ¿dónde? En casas particulares. Y sobre todo en lugares como en Roma, ya poco más adelante, se reunían en casas de ricos, de cristianos ricos que se habían convertido, que también lo hubo. Esas casas, por lo tanto, eran, por lo general, eran especies de basílicas, es decir, con unas bóvedas redondas como nosotros las conocemos. De ahí entonces que los nuevos templos cristianos se les llamará basílica, pero es porque comienzan en casas particulares grandes donde podrían cobijar bastante gente, y ahí entonces comienza el nombre de basílicas. Ya luego el nombre de catedral, para donde es la sede del obispo, nuestras iglesias. Nosotros casi nunca le llamamos templo, le decimos voy para la iglesia, ¿verdad? En México no, en México se dice voy para el templo, voy al templo. Aquí decimos voy a la iglesia. Así que los cristianos desde un principio no vieron tanto la importancia del templo. Poco a poco se va desarrollando según la iglesia va tomando fuerza, poder, autoridad dentro de la sociedad. Entonces esas basílicas van tomando un renombre y estas basílicas se convierten en los nuevos templos para los cristianos. Pero la teología del templo no termina ahí. La teología del templo, y hoy que va a haber un canto mariano, me gustaría aprovechar ese canto mariano para apoyar la teología del templo. María se dice que es la contemplada, la mujer hecha templo, ¿verdad? En ella se contiene a Dios. Si pensamos que el templo es donde está Dios, donde Dios está presente, pues María es el templo. María es la contemplada. Pero si María es figura de la iglesia, es decir, es modelo, es ejemplo para la iglesia que somos nosotros, entonces cada uno de nosotros también somos llamados para ser templos. Y el final de toda esta teología es que cada uno de nosotros somos piedras vivas de un templo espiritual, como lo desarrolla San Pablo. Toda la teología entonces del templo de Salomón, de los templos cananeos, del templo en tiempos de Jesús, del templo que es Jesús, termina en que cada uno de nosotros estamos llamados a tener en nosotros mismos a Dios mismo, ser también como María los contemplados, ser templo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar en toda la reflexión. No es que entonces demos tanta importancia o que le quitemos la importancia al templo. Hace poquito estábamos aquí peleando porque unos estaban hablando fuerte y otros no. Y pues, ¿se habla fuerte o no se habla fuerte? Bueno, la verdad es que hay algunos que hablan fuerte, ¿verdad? Pero, yo en mi templo, allá en la parroquia Santa Clara, hemos podido un poco suavizar lo de las voces, sobre todo en semana, ¿verdad? Porque ponemos una musiquita gregoriana, una musiquita que relaje y ya todo el mundo pues viene un poco a orar. Algunos que otro que habla, pero hemos logrado eso. En el fin de semana, dificilísimo, porque están los coros practicando, entonces pues todo el mundo está hablando,
Pero siempre recuerdo lo que me decía un padre que convivió con nosotros, la casa del Padre. Cuando nosotros nos reunimos en la casa de nuestros papás, ¿verdad? O los abuelos, pues están todos los primos, todos los tíos, y todos compartimos y honramos la casa del Padre a través de las relaciones entre nosotros mismos. Pues así también es la casa de Dios. No tenemos que tener tantos remilgos porque hay un silencio sepulcral. Yo veo más un templo alegre, vivo, cuando la gente comparte unos con otros. Eso sin quitar los que están orando frente al Santísimo. Por lo tanto, siempre debe guardarse un poquito el respeto al lugar. Pero el respeto al lugar no quiere decir que no nos hablemos unos a otros, sino que también compartamos. Todos somos hijos de un Padre y por lo tanto cuando nos reunimos en la casa, sobre todo el domingo, nos reunimos también para compartir con los hermanos. Así que yo no voy tanto con el remilgo de que tenemos que hacer un silencio sepulcral. Ya de hecho no lo hay porque están los coros ensayando. Y yo por lo menos en nuestras misas tenemos coros todas las misas. Así que en eso pues imposible un silencio sepulcral. Y además el silencio sepulcral habla de muerte. Yo quiero mejor alabanza, bullicio, alegría, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, eso como comentario. Pero simplemente terminar un poco recordando que cada uno de nosotros somos piedras vivas de esta gran iglesia, de este gran templo espiritual. Y no podemos olvidar, y aquí me viene la intuición de momento, no podemos olvidar aquello de que toda la tierra es templo de Dios. Todo el cosmos es el templo de Dios. Y por lo tanto el cuidado que hemos de tener con ese templo de Dios, es decir, el cuidado con la creación, el cuidado con la naturaleza. Muchas veces olvidamos que todo esto en lo que vivimos es templo también de Dios y por lo tanto merece un respeto. Así que tiene también sus líneas ecológicas y ojalá que cada vez más concienticemos sobre esto. Amén. Nos ponemos todos de pie. En esta oración pública y comunitaria, hermanos, en la casa de Dios, dirijamos a Cristo el Señor y oremos no solo por nosotros, sino también por las necesidades de todo el mundo. Para que la Iglesia, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, viva fielmente la caridad, la humildad y la entrega en el anuncio del reino de los cielos a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Para que Jesucristo, que es la vida verdadera, comunique su gracia a los que permanecemos unidos en Él, en su iglesia, anunciando su evangelio de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Para que María, la Madre dolorosa, que supo permanecer al pie de la cruz, manifieste su compañía y consuelo maternal a los que hoy prolongan en sus vidas la pasión de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Para que nuestra vida de intimidad con Dios nos modele a la imagen de Jesucristo y seamos para todos signo de su presencia cercana, fraterna y redentora, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Oremos por la salud de Manuel Acosta y Eneida Ayala,
Jeanette Beltrón, Omar Cordero, Francis Rivera, Jesús Sandino, Mirna Noé, Tita Mercedes, Vanessa Cruz, Irán Maldonado, Carmen Calderón, familia Vaz, legionarios activos, familia Rivera Calderón, familia Pavón Rosario, Nancy Mercado, Norma Cruz, Edgar Montañez, familia Llanos, familia Rivera Rivera, familia Bonilla Ocasio, Juan Francisco Barri y su esposa Lourdes, Dolphy Díaz y Eneida Santiago, Jenny Toyen, Manuel Romero, Lidia Santiago, Tony González, Luis Sotero, Lojita Alvarado, Ismail Santiago, Antonia Peña, Narda y Mindy Orange, Felita Galindo y Norma y Elena Orange, roguemos al Señor. Oremos por el eterno descanso de Luis E. Carmona Colón, Octavio Cosme, José Quiñones, Conchita Cruz, José Rivera, Randolph Pérez, Ángel Pereira Romero, Maribel Bravo, Luis Donato, Vanessa Claudio, Roberto Acevedo Ocasio, Julia Fuentes, Migdalia Acevedo, Juanita Alvarado, Richard Romero, Paquito Orange, familia Vázquez, Ramonita Ortega, Luis Menar, Severino Soto, Carmen González, Margarita Ruiz, Geraldo González Ortiz, Manuel Herrera, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Consuelo González, Mercedes Camacho, Jorge Rivera, Ventura Acosta Rosario, Efraín Ortiz, Cristina Ortiz, Alberto Cintrón y Luis Otero, roguemos al Señor. En acción de gracias por el aniversario de la Legión de María en sus 58 años, cumpleaños de Maule, y en acción de gracias por el cumpleaños de Olga Olmo, mamá de nuestro padre, hermana de nuestro padre Olmo, y por los amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Sí, un saludo a mi hermana que cumple años mañana propiamente, así que muchas felicidades, muchas bendiciones, sobre todo mucha salud. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Cecilia, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder, porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, Gilberto. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor, danos la. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Cecilia entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Junte para Yahvé, les felicitamos en su santa Cecilia. A nuestro hermano Gilberto Mejía, nuestro diácono, que ahora sí está fungiendo como en servicio del diaconado con nosotros. A todos los hermanos que han venido, sobre todo las hermanas de la Legión de María, los hermanos de las parroquias por aquí cercanas, sobre todo mi Santa Clara y Santa Gema Inmaculada. Bueno, a todos muchas gracias por estar aquí, y a todos los televidentes que siempre me encuentro con algunos y nos dan unas palabras tan bonitas de ánimo, y la verdad que me siento muy agradecido por ello. Recuerden, el próximo el próximo domingo 24 tenemos la tercera reunión de la peregrinación a Tierra Santa, que será en mayo 31 de 2020. Ya prácticamente quedan pocos lugares, así que en esa tercera reunión a la 1:30 en la parroquia Santa Clara se les aclararán sus dudas si es que todavía las tienen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pueden ir en paz.